Germán, estamos en comunicación con el norte de la provincia. Sabés que muchas veces se habla de la juventud, ¿no? Y el rol generacional que debemos tener. Yo creo que está pasando, antes de ingresar a hablar del poder específicamente que vamos a hablar, que desde la vuelta a la democracia hay todo un cambio generacional. Creo que todos aquellos que trabajaron por la vuelta a la democracia, el fortalecimiento de los partidos, están de alguna manera dando paso a nuevas intervenciones de jóvenes y no tan jóvenes al mundo de la política. Y un poco también, no es solamente el poder legislativo, el ejecutivo, en el cual uno puede observar este tipo de cuestiones, sino también otro poder, como es el poder judicial. Así que la inquietud de hablar con este realmente magistrado conocido en el norte de la provincia, es hablar también un poco de cuestiones generacionales, un poco desde esa perspectiva, porque creo que le hace bien al sistema judicial poder caminar precisamente esos caminos, ¿no? A veces uno se imagina la justicia, esos viejos, eso, viste, cuando ponían antiguamente esos cuadros antiguos, esos personajes, los más viejos del pueblo, barbas blancas, viste, qué sé yo, la Biblia, el Antiguo Testamento siempre hablaba de esas. Un poco se fue saliendo de todo eso. Quise hacer toda esta introducción, Germán, para hablar del doctor Santiago Vanegas. Realmente menos de 40 años, un sub 40 de la justicia, y llegó realmente por su esfuerzo, ha hecho una larga trayectoria. Te dejo a vos, que sos del tema penal, que lo presentes, pero quería decir esto porque me parece que es interesante hablar desde esa perspectiva también con el doctor, ¿no? Sí, es interesante, como vos decís, los cambios, los nuevos vientos en todas las ramas, en todas las órbitas, ya sea de cualquiera de los poderes, siempre son bienvenidos. En 6 años, pero tiene una trayectoria siempre dentro del Poder Judicial, ha trabajado acá en esta ciudad capital con algunos magistrados, hoy que ya están jubilados, como el doctor Eduardo Pocoví, otros que no están, lamentablemente, como el doctor Jorge Pegazano, con el doctor Gabriel Candiotti, que actualmente ejerce la magistratura, y bueno, ha concursado, ha llegado por mérito propio, como vos decís, y es alguien que le hace muy bien a la justicia. Así que desde ya, doctor, también sabemos, trabajando en estos momentos, y desde ya te agradecemos el contacto con Nota 22 y la amabilidad de poder salir. Doctor, en este espacio, si ¿no? le parece, para poder ingresar en un esquema general de la charla, ¿qué análisis está haciendo de la realidad social, ¿no? Y cuál es la relación que está teniendo precisamente en su conjunto la sociedad con el derecho penal, que es tal vez la última ratio, ¿no? Es algo que debería aparecer último, pero que hoy es como que se ha invertido esa fórmula. Y vemos que es a lo que primero la sociedad aspira como sanción frente a cualquier situación, y a su vez también la violencia, ¿no? Social, que uno puede ver, la irritabilidad, las diferencias se están zanjando de distintas maneras que no son el diálogo. ¿Cuál es su visión general, doctor, por esto? Y le repito, su generosidad por dialogar con nosotros. Bueno, gracias Maxi, gracias Germán por el espacio, y antes de arrancar, creo que este tipo de entrevistas o charlas, mejor dicho, le hace mucho bien a la justicia en general y a la sociedad también, porque permite por ahí conocer un poco más cómo es el Poder Judicial y por qué por ahí se resuelven algunas cosas en uno u otro sentido y demás. Así que bueno, está muy bueno el programa. Como les comentaba antes de arrancar, he visto varias veces el programa y me parece sumamente interesante el aporte que hacen a la sociedad. Y ya entrando en la pregunta, sí, creo que, como bien por ahí referiste, Maxi, por ahí como que se espera de la justicia una función que quizás excede, y sobre todo la justicia penal, que quizás excede la función que tiene el Poder Judicial. Si bien yo creo que tenemos una enorme responsabilidad y que la actuación del Poder Judicial en su conjunto, y en particular de los jueces, de los magistrados, tiene una incidencia que es indiscutible en lo que hace a
a la seguridad, sobre todo la sensación por ahí o erradicar la sensación de impunidad que puede existir en la sociedad y demás, creo que no es una responsabilidad exclusiva de la justicia, por ejemplo, insisto, erradicar la inseguridad. Entonces, en algún punto está creyendo en esa prevención general negativa, digamos, de que la justicia mediante sus sanciones de alguna manera colabora a ese espectro del control social, digamos, que después tiene su obligación el Ejecutivo en materia de seguridad. Una cosa así sería, ¿no? Sí, yo entiendo que es multicausal, digamos, la cuestión de es innegable que la justicia tiene un rol también en el, si se quiere por decirlo en términos que se entiendan, en combatir el delito, digamos, sin dudas. Ahora bien, no es una responsabilidad exclusiva de la justicia y muchas veces se exige de la justicia que en cierto modo actúe en contra de la ley, por así decirlo, para lograr, por ejemplo, combatir ciertos tipos de delitos. Por decir un ejemplo concreto, no sé, hay una persona que atropella a alguien, un homicidio culposo, y se exige a la justicia, bueno, ¿por qué no lo dejan en prisión preventiva? ¿No es cierto? Como para bajar o para infundir cierto temor a la gente o más responsabilidad y demás. Y bueno, y si no están dadas las condiciones para imponer una prisión preventiva, la justicia no lo puede hacer, o sea, no es correcto que lo haga. Ahora, ¿no siente por ahí inclusive, y discúlpeme que lo meta en el tema medios, ¿no? Sin ahondarlo demasiado, que a veces los mismos medios nos hacemos eco a veces de reclamo de la sociedad también, hay que ser equilibrado a lo mejor en esto, de que la prisión preventiva parece como un anticipo de condena, como que lo percibe, si quedó, permítame que yo en este espacio hablo a veces con lenguaje muy llano para que todos podamos entendernos, si quedó detenido en cana, bueno, entonces la justicia está funcionando. ¿No se da a veces un poco eso? Sí, totalmente, y muchas veces es difícil, y lo entiendo, no es que estoy haciendo una crítica, pero es difícil para la sociedad en general entender por qué, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, una persona que acaba de matar hace horas a otra en un accidente de tránsito y que por ahí iba con 5 gramos de alcohol en sangre o lo que sea, y bueno, ¿y por qué lo largan? Y la justicia no sirve y no ven que, bueno, y es difícil para la sociedad entenderlo, y por ahí se produce un poco esta confusión de, bueno, ¿qué función tiene la prisión preventiva? ¿Qué función tiene una condena? ¿Qué función tiene la justicia? Y pasa, y a veces también en los medios nos matan, por ejemplo, en este tipo de situaciones. En lo particular trato, no trato, o sea, lo hago siempre en todas mis audiencias, y bueno, y lo he tenido al doctor Corazza Germán, lo he tenido en audiencias también, siempre yo resuelvo en forma oral y doy los fundamentos de la misma audiencia para tratar de explicarle, y si hay por ahí como parte de la audiencia interviene, por ejemplo, una víctima o una persona que lógicamente no tiene conocimiento jurídico, como yo no tengo conocimiento de otras ramas que escapan a mi función, digamos, trato de explicar en un lenguaje lo más llano posible por qué resuelvo en una o en otro, o en uno o en otro sentido. Pero aún así cuesta, digamos, y lo entiendo, y entiendo esta crítica que por ahí se hace de la sociedad, y también creo que en esto sí los medios por ahí que tienen la posibilidad de tener un poco más de conocimiento y demás, quizás no deberían subirse tanto a esa ola, sino explicar un poco más, bueno, este imputado quedó libre, pero no implica que se lo absolvió, implica que va a seguir el proceso en libertad, como establece la ley, como establece la Constitución y como establecen los tratados internacionales, y es correcto que así sea, digamos. Germán. Santiago, yo voy a apelar al rol social del magistrado y un poco trayendo a colación todo esto que venís manifestando y que ha dicho Maxi. Se trata de muchas veces de hacer parecer para afuera, para la sociedad, y en este sentido quiero preguntarte, como dijo Maxi, para doña Rosa, que está del otro lado,
como que los jueces están dentro de una órbita determinada, que no salen de su despacho o de cuatro paredes. Y fundamentalmente quiero consultarte sobre la influencia que tienen algunas cuestiones diarias o cotidianas que también tienen los magistrados, y si ese tipo de vivencias influyen. El magistrado, para que la gente entienda también, tiene su vida, concurre al supermercado, se nutre o se informa de los medios de comunicación, y si esto tiene que ver o influye en las decisiones. ¿Sabés que podríamos hablar entre la sensación de sensibilidad que debe tener la persona y la fría letra de la ley, digamos? Claro, está la cuestión interna de un poco como el médico, para que, insisto, apelando a este personaje de Neuta que decía Doña Rosa, claro. Tiene adentro esa humanidad, pero al momento de operar tiene que tener un carisma, un cariz especial, ¿no? En este caso, en el momento de juzgar. Uh-huh. Sí, a ver, yo trato siempre, y porque creo que es lo correcto, de ser lo más objetivo, si se quiere, y apegado a la ley posible, porque creo que es lo que a mí me exige, y yo al momento de asumir juré, digamos, sobre la Constitución, que iba a defender justamente la ley y la aplicación de la ley. Entonces, muchas veces esta noción de justicia retributiva inmediata que por ahí tiene la sociedad, que uno desde lo humano, desde la persona a la que también le han robado, por ejemplo, o lo que sea, quisiera que sea así, bueno, uno trata de correrse un poco de eso y entender que hay un proceso, un debido proceso que se tiene que respetar y tratar de seguirlo. ¿Por qué traía hoy, por ejemplo, a colación la situación esta de un accidente de tránsito? Es el típico caso en el cual no suele haber motivos para dictaminar una prisión preventiva. Me pasó en un caso en particular que tenía a la madre de la víctima llorando y diciéndome: yo quiero que esta persona quede presa porque mató a mi hija, y bueno, y tener que explicarle a esa persona: mire, señora, esta persona no va a quedar ahora, y lo hago, digamos, lo explico en la audiencia, pero explicarle y que lo entienda en el medio de esa situación de desesperación y de dolor y demás, es complejo, digamos. Pero creo que los jueces no debemos dejarnos llevar por ahí por la emotividad o la emocionalidad, y mucho menos por lo que se dirá en un medio de comunicación o en otro, porque estaríamos faltando a la función para la que estamos designados, digamos. Germán. Sí, hace una semana, Santiago, hicimos una nota con la Defensora General de la provincia, con la doctora Jacqueline Balangione, y estuvimos hablando, y esta pregunta va dirigida al hombre del derecho, que tenés y la experiencia, y hablamos del tema de la superpoblación carcelaria y de la carencia de trabajo que exige la órbita propia del servicio penitenciario, los efectos de la plena recuperación de las personas que son privadas de la libertad. ¿Cómo está la situación en la circunscripción judicial cuarta en relación a estos temas? Si es de tu conocimiento, y qué pensás al respecto. Y algo que también le preguntamos, Germán, a la doctora Balangione, que podríamos sumar también a tu consulta, es que esta sobrepoblación que deviene hace un tiempo bastante manifiesta, si tiene que ver con el nuevo sistema penal, ya digamos en tránsito, le seguimos diciendo nuevo, pero ya tiene una buena cantidad de años, ¿no? Sí tiene que ver con eso también. Sí, a ver, nosotros la ventaja que tenemos en comparación con otros lugares de la provincia es que tenemos una unidad penitenciaria acá en la región, la unidad de Santa Felicia, que está en Vera, que dentro de todo y dentro de las enormes limitaciones que tiene no solo la cárcel, sino cualquier institución en general en nuestro país, de limitaciones económicas, edilicias y demás,
es una buena cárcel, si se quiere, si vale la expresión, digamos. De hecho, generalmente los internos, cuando muchas veces ocurren los abreviados, por ejemplo, que solicitan, bueno, como una condición, está bien, pero me quedo acá en Santa Felicia porque es una cárcel que dentro de todo y de las limitaciones, insisto, que hay y demás, tiene buenas condiciones, proporciona la posibilidad a los internos de hacer talleres, en cierta forma, y tengo que insistir con las limitaciones que tiene el sistema penitenciario santafesino, que igual está mejor que en muchas otras provincias, logra más o menos o procura el tema de facilitar al interno la reinserción social. Para que todos entendamos, hay una serie de actividades diarias que puede desarrollar, inclusive vinculadas con la naturaleza y actividades un poco como que fuera algo, una escuela técnica, de formación profesional, digamos, para decirlo de alguna manera, que le permite un poco también la vida diaria un poco más humana, ¿no? Una cosa así. Exactamente. A ver, tenemos esta ventaja que sé que no es una realidad de otras circunscripciones. Por ejemplo, en Santa Fe sé que hay mucha más superpoblación, carcelaria. En Rosario también. Entonces, mal que mal, en nuestra cárcel, si se quiere, estamos dentro de todo bien. El último relevamiento que se había hecho, no quiero mentir, pero porque fue el año pasado, o sea, no recuerdo el número con precisión, pero creo que había una capacidad para 280 internos y había 250 y pico, o sea, no estaba 259, 200, o sea que estaba absolutamente dentro de los parámetros para los cuales está pensada la unidad penitenciaria de Santa Felicia. Sí ocurre también, pero a partir de diversas acciones de habeas corpus que ha interpuesto la defensa pública fundamentalmente, solía ocurrir que haya muchas personas, sobre todo en prisión preventiva, dentro de las comisarías, que eso a raíz de estas acciones de habeas corpus se ha ido modificando y ahora generalmente, salvo un par de días, no permanecen en la medida de lo posible dentro de las comisarías, sino que van ya a la unidad de Santa Felicia. Nuevamente, no soy un desconocedor de la realidad, sé que no son las condiciones óptimas tampoco en las que están los internos, pero dentro de todo están mejor que en otros lugares de la provincia. Sabe, doctor, que este programa se ve en toda la provincia, incluso también en Paraná y en algunas localidades del norte bonaerense, y incide en la vidriera nacional. Nuestra provincia es bastante desigual, el norte con el sur, ¿no? Y le habla a alguien que vive en el centro-norte. Y la verdad que uno cuando prende los canales de noticias nacionales se encuentran con centros penales baleados, altos grados de agresividad, violencia extrema, presos con teléfono dentro de la cárcel, bueno, un montón de directos, viste, así una cosa, parece de película. ¿Cuál es la realidad del norte de la provincia? Y si esto ha ido creciendo más allá de que a lo mejor el norte de la provincia es, comparado con el sur, un poco más tranquilo. No, en estas cuestiones en particular que vos mencionás, Maxi, es bastante tranquilo, o sea, no es mi caso y creo que ninguno de los magistrados acá, por ejemplo, no necesitamos custodia, no hemos tenido agresiones, no hemos tenido ataques de ningún tipo. Yo salgo de mi casa y voy a la OGJ a veces caminando sin problema, o sea, nunca hemos recibido amenazas. Creo que el juez federal ha recibido una amenaza el año pasado, algo así, pero en lo que es a la justicia provincial, y sobre todo por el tipo de delitos que ocurren acá en el norte, no tenemos este tipo de inconvenientes. ¿Qué tipo de delitos son los que más se ven? Generalmente son delitos, puede haber algún homicidio, lo hay de hecho y demás, pero generalmente lo que abundan son, lamentablemente, abusos sexuales, varios también robos y delitos contra la propiedad en general,
pero nada vinculado o al menos estadísticamente prácticamente nulo vinculado con lo que es crimen organizado, por ejemplo, que es lo que suele llevar a tener todo este tipo de accionarios que vos mencionás, como puede haber en Rosario o incluso como puede haber allá en la ciudad de Santa Fe también. Ahora, Germán, viste qué bárbaro. Todos estos años que hemos hecho entrevistas, y agradecemos a la Corte también y a la cabeza del Poder de Defensa Pública y también al Defensor General de la provincia, que nos permite hablar con libertad, ¿no? con sus alternos, digamos, para que la gente entienda. Cómo todos estos años, cuando hablamos con personalidades de la justicia del norte, salta el tema de los delitos contra la integridad, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales. Se ve que es algo bastante arraigado, ¿no? En esa zona y que resulta preocupante, ¿no? Sí, lamentablemente ocurre diría en el norte en general de la provincia, porque bueno, creo que Germán lo dijo, yo trabajé en Tostado 2 años casi, pero como secretario de una oficina de gestión judicial y también ocurría mucho. Es como que quizás hay una cuestión cultural un poco más arraigada de lo que hace a la violencia de género en general, que el abuso sexual cometido contra una mujer generalmente está dado, es una forma, digamos, clara de violencia de género, y quizás en ciertos lugares de la provincia, como puede ser el norte, está un poco más arraigado o cuesta un poco más quizás erradicarlo. ¿Sabe que le voy a hacer una pregunta? Le voy a hacer una pregunta de Germán, si también me gustaría que participes, porque sos abogado penalista y la verdad que es algo que nosotros vemos en el sitio, que la gente pregunta cuestiones. ¿Cómo viene a modificar la X en el DNI, ¿no? Estos avances que se dan sobre la personalidad, sobre la identidad de las personas, en los tipos penales, en algunos tipos penales, ¿no? ¿Cómo viene a incidir y cómo se va para que todos nos podamos entender? Hay agravantes que tienen que ver justamente con el género. Entonces, mujer, hombre, generalmente habla de esa manera binaria el Código Penal, ¿no? Muchas veces. Esto viene a cambiar esa realidad directamente en el corazón. Es una interpretación muy básica que hago para que todos nos entendamos, doctor. Le pido que me entienda lo rudimentario del análisis que le estoy haciendo. ¿Usted entiende que esto va a venir a impactar en la realización del derecho, ¿no? En la administración de justicia, en los tipos penales? ¿Qué análisis previo así rápidamente está haciendo? Porque esto es todo muy nuevo, ¿no? Y sí, a ver, necesariamente en lo que hace a algunos tipos penales en particular, como ser el 80 inciso 11, que es el que más claramente se utiliza, que es el de homicidio, cuando es cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, y que también influye en el delito de lesión, en los delitos de lesiones leves o graves o gravísimas, porque también remiten ese artículo. Uh-huh. Claramente, si se comete el delito contra una persona que quizás sea, por ejemplo, biológicamente mujer, pero que no se autoperciba como tal, quizás se podría discutir si se está dando uno de los elementos objetivos del tipo. Uh-huh. En cuyo caso yo entendería que es una discusión interesante, digamos. Sí, por eso quería llevarlo a abrir el debate. Un tema que se va a venir. Claro, por eso lo digo, porque sé que esto puede pasar en cualquier momento. Entiendo que va a haber discusiones, inclusive a nivel universitario, ¿no? De cómo la legislación se va a tener que enfocar y ayornar a estos nuevos tiempos, ¿no? Porque realmente no es para decidirlo, digamos, porque pasa esto, la política a veces decide una cosa y después en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que tiene que ser claro, demora mucho más en resolverlo, y el juez está en el medio diciendo, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Puede pasar. Sí, yo sobre este punto, la ley 26743, creo que es la que establece en nuestro país o que legisla sobre la identidad de género, digamos, creo que el quid de la cuestión va a estar sobre todo en ese punto, o sea, la víctima, que es lo que se toma en cuenta principalmente,
bueno, y el imputado también justamente, ver con qué género se autopercibe cada uno de ellos. Ujú. Claramente, si el tipo penal exige que la víctima sea mujer y el imputado sea hombre, si la víctima, ella por su decisión, no se identifica con ese género, el Estado no puede obligarla porque estaríamos justamente yendo en contra del artículo 2 de esta ley, digamos, no puede decirle, vos sos mujer. No, esa persona no se autopercibe mujer y por lo tanto a los fines legales no lo sería. Ujú. Por eso creo que sí es un debate interesante, digamos. Ujú. Sí, que no está previamente resuelto a partir del decreto presidencial de modificación del DNI, ¿no es cierto? O incluso cosas como el cupo femenino, por ejemplo, Claro. o qué ocurre con las personas que se autoperciben no binarias, digamos. Exactamente. Sí, la visión, se está dejando atrás la visión no binaria. Germán. Santiago, hubo muchas situaciones de alta y compleja La visión binaria. conflictividad social, como te dijo Maxi, se está dando en todo el país. Linchamiento, justicia por mano propia. Voy al hombre del derecho y apelo a tus conocimientos. ¿Qué se le puede decir a la gente que está del otro lado en relación a este tipo de conductas que son repetitivas y en todas las jurisdicciones, como te dije, del país? Sí, yo creo que hay cierto hartazgo por parte de la sociedad de justamente lo que refería hoy, de sentir una sensación de impunidad en muchos niveles, y ocurre, y esto, a ver, no quiero que se malentienda, pero muchas veces la imagen que tiene la sociedad en general de la justicia es por ahí la justicia federal, o la que sale en los medios, e incluso en los medios más masivos. Si se quiere, masivos o incluso de Buenos Aires y demás. O sea, entonces muchas veces la gente tiene más una imagen construida en torno a la justicia de lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa en nuestra propia provincia. Creo que con el sistema nuevo se ha procurado y se está logrando a poco acercar en cierto modo más la justicia a la sociedad, y es una forma también de llevar o procurar llevar tranquilidad a la sociedad, decir, bueno, es una justicia más transparente, si se quiere, y la justicia trabaja y trata justamente de cumplir su función, que es hacer justicia. Por lo tanto, debería ser llevar también eso tranquilidad y que la gente no siente esa necesidad de, bueno, la justicia no va a hacer nada, lo hago yo por mano propia. Por supuesto, a ver, el que hace justicia por mano propia está también cometiendo un delito, entonces eso es claro, digamos. Ahora, no lo voy a decir, no me quiero poner en un lugar, en un escalón de superioridad, porque también entiendo la situación del ciudadano común que puso su negocio con todo el sacrificio y le entraron a robar 4 veces, y a la quinta que le entran a robar justo tiene la posibilidad de agarrar al que le entró a robar y descargar la bronca de las veces anteriores, y bueno, está cometiendo un delito lamentablemente y seguramente será juzgado y demás, pero también en cierto modo es comprensible este hartazgo que hay quizá en la sociedad de la situación que se vive muchas veces de inseguridad, o de decir, bueno, salgo a trabajar y no sé si vuelvo con el celular o no, y vuelvo a lo que hablábamos al principio. Muchas veces todas estas cuestiones también se le exige a la justicia que las resuelva, pero no es el ámbito adecuado para resolverlo, o no es el único ámbito, o el aporte que pueda hacer no es tan grande como por ahí la sociedad cree o entiende. Doctor Santiago Banega, hablamos 30 minutos con usted, estamos en comunicación directa con el norte de la provincia. Quiero contarle a la gente que inclusive lo hemos hecho pensar al aire, porque en ningún momento nos dijo vamos por acá, vamos a hablar de esto, hablen de lo que quiera. De lo único que me dijo que no le pregunte por Unión, porque no sigue mucho el fútbol. Le agradezco mucho, doctor Santiago, por este diálogo, y le agradezco nuevamente a la Corte por permitirnos trabajar, comunicar, acercar la justicia a la gente con funcionarios jerarquizados como ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Maxi, gracias al doctor Corazza, Germán, y un placer, y para cuando quieran estoy disponible.